Eh, Buenos días, arquitecta, buenos días, compañeros. Soy Grover, ¿no? Y soy del grupo de losas, ¿no? Entonces les voy a empezar explicando, ¿no? Que todo lo que hemos estado viendo, ¿no? En clase también nos ayuda mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a empezar con términos básicos, ¿no? Conceptos generales. El concreto es la mezcla, ¿no? Que se dice entre grava, cemento y arena con agua. El trave, ¿qué es el trave? El trave prácticamente sería la viga plana, la viga colgante, la viga de borde, todos esos son traves, ¿no? ¿Qué es el peralte? Cuando yo voy a hablar del peralte, me voy a estar refiriendo a la altura, ya sea de la losa, de la viga colgante, ¿no? El peralte sería la altura, ¿no? La cimbra. La cimbra hemos escuchado ya en el video que nos compartió la arquitecta, ¿no? La cimbra es el colocado de el tableado y apuntalado, ¿no? Eso sería la cimbra. Los claros, ¿qué son los claros? Los claros son la distancia que existe, ¿no? Entre esta columna y esta otra columna. El claro sería esta distancia, ¿no? El muro y el sobremuro. Cuando yo voy a hablar de muro y sobremuro, me voy a referir a la mampostería, ¿no? Que va a estar acá. Y va a haber una otra mampostería aquí arriba. Tal vez hagamos un análisis, ¿no? Del peso, ¿no? Del peso del muro. Esos serían los conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Al respecto de eso. Ya. Primeramente voy a empezar a explicarles, ¿no? Desde mi primer trabajo, ¿no? Ya que todo eso lo considero que es un solo trabajo. Lo hemos hecho aquí la armadura, ¿no? Una armadura convencional, ¿no? De una columna. El empasillado. Y he explicado el distanciamiento de los estribos, ¿no? Aquí vemos una columna, ¿no? Que ya está con cemento, ¿no? Con una suerte de concreto. Y esa es un tipo de zapata, ¿no? Es una zapata central, piramidal, ¿no? Entonces, explicando toda esa parte, voy a empezar con mi disertación, que aquí dice losa maciza o losa llena, ¿no? La primera característica de esta losa maciza es que es delgada, ¿no? Es más o menos de 9 a 12 centímetros, ¿no? El peralte o el espesor, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta losa nos sirve para claros, que no son muy largos. O sea, esta losa para máximo nos va a servir hasta 5 metros, ¿no? Esta distancia. Estos serían los claros. Y cuando digo el peralte o el espesor, me refiero a la losa, ¿no? El peraltaje de esta losa va a ser de 9 a 12 centímetros. Como nos ha explicado la arquitecta, ¿no? Aquí tengo, ¿no? Justamente lo que es, ¿no? Una losa tradicional. Ya, como les estaba diciendo, aquí tengo, ¿no? Lo que es una losa maciza o una losa llena. Inclusive los macizos he visto en muchos casos lo llaman tradicional, ¿no? Por ejemplo, aquí está recién vaciado. Lo que vemos en esta losa, por ejemplo, el peralte, ¿no? Como les decía, es relativamente delgado el peralte. Esta parte sería el peralte, ¿no? El grosor de la losa. Esto es una columna con una zapata prismática, ¿no? Entonces, aquí por este costado tenemos una viga colgante, ¿no? Y de ahí viene la losa. La siembra, en este caso de esta losa, es completamente, ¿no? Lo que es la siembra, el colocado de fondos de madera más los puntales, ¿no? La siembra tiene estas características, ¿no? Como lo vemos aquí. Es una solera que tiene puntales, ¿no? De esta forma. Esta parte se llaman orejas. Y eso tiene que ir intercalado sí o sí. Así. Entonces se coloca se hace un flechado para que no se mueva cuando se esté vibrando la losa, ¿no? Y aparte de eso se usa, ¿no? Para vigas colgantes, este tipo de apuntalamiento, ¿no? Y se refuerza con este tipo
de puntales. Como les decía, la siembra va a ser completamente. El tableado de los laterales igual va a ser completo. Se arma un empasillado diagonal y verticalmente, ¿no? A 0,25 centímetros. Y se hace un refuerzo más que se llama gancho, ¿no? Un gancho de... prácticamente es una losa muy convencional, ¿no? Se usa en construcciones, ¿no? En viviendas, como les decía, máximo con un claro de 5. Por el tema de su peso, ¿no? De su solicitación de peso que tiene. O sea, el concreto, como es netamente concreto, va a ser pesado. Y si lo hacemos un poco más grueso la losa, la solicitación de fierro va a ser más, ¿no? Por eso, eso es una de las losas más convencionales que hay, ¿no? Ahora pasamos a losa de vigueta y bovedilla, ¿no? Las características de esta losa son que nos sirve para claros más largos, ¿no? Máximo 8 metros, ¿no? Y lo favorable de esta losa es que nos favorece en el tiempo del realizado de esta losa, ¿no? El tiempo y también un poco en el costo. El costo. Y esta viene, como decía la arquitecta, en dos presentaciones. Uno es con alma vacía y alma llena. Esos les voy a explicar. Viene en esta presentación, ¿no? Esto es la vigueta que todos conocemos, ¿no? Que viene aquí, tiene unos bigotes, ¿no? Unos bigotes de refuerzo. Y todo esto depende, ¿no? A la longitud de la vigueta. Si es más larga, va a venir con más refuerzos. Y si es uno de 3 metros, va a venir con 5. Pero hasta puede venir con más refuerzos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que decía la arquitecta, vigueta de alma vacía, ¿no? Entonces, este sería de alma llena, porque viene completo de mezcla, ¿no? Solo viene el patín de abajo, y viene con una estructura, con una armadura, ¿no? Con una estructura metálica que no está llena, ¿no? Está vacía. Entonces, eso al rato del vaciado, el procedimiento es lo mismo, ¿no? Va a venir una bovedilla, ¿no? Ya sea un plastaformo, va a venir aquí y lo mismo, solo que se va a vaciar junto con la losa ya. Eso sería en cuanto de, como decía, ¿no? Viguetas de alma vacía y alma llena. Entonces, eso sería. Y ahorita les voy a mostrar aquí está, ¿no? La maqueta que les he realizado, ¿no? De la vigueta, ¿no? Que viene con viguetas, ¿no? Si lo vemos, esto de aquí son viguetas, ¿no? Viguetas. Esto es el plastaformo o un plastaformo, ¿no? O bovedilla o casetones, no sé cómo quieran llamarlo. El enmallado va a ser a 0,25, ¿no? Ya sea diagonal y vertical. Básicamente esta losa se arma, ¿no? Por ejemplo, en esta presentación de losa viene en dos, ¿no? Viene losa en una dirección, en dos direcciones. Eso me refiero a una dirección de la viga colgante, ¿no? Que se encuentra ahí. No sé si se ve la viga colgante. Ya. Este tipo de presentación de losa, por ejemplo, aquí va a venir un trabe, ¿no? Este lugar que está vacío es un fondo, una madera, una tabla, ¿no? Ahí tiene que venir un trabe, o también llamado, ¿no? Muy conocido como viga plana. La viga plana nos ayuda, ¿no? Para la carga de muro, ¿no? Esto de aquí se llama nervadura, pero muchos conocen como nervio. Eso es por el tema del vibrado de la losa, ¿no? Ya que va a sufrir una suerte de vibrado por el peso propio, ¿no? Carga viva. Este tipo de losa tiene, por ejemplo, una vez ya hecho el vaciado de la losa, se tiene que, la primera semana, de 2 a 3 veces por día, se tiene que hacer, ¿no? Lo que es el curado o regado con agua, ¿no? Esta losa viene con, por ejemplo, tiene en la nervadura tiene que tener, o sea, un refuerzo, ¿no? Al rato del vaciado tiene que tener un apuntalamiento en el centro.
A ver, les vea. Los tipos de puntales son este, ¿no? Es un puntal con una oreja, ¿no? Entonces la presentación del puntal que está al medio sería este en sí, este que vendría, ¿no? Con una tabla encima, ¿no? Para que no salga la mezcla. Entonces, por ejemplo, para hacer esta losa, primero se hace esto, ¿no? Se vacía lo que es las columnas, luego se hace un vaciado de viga colgante, ¿no? Y se dejan estos estribos, ¿no? Estribos así para, precisamente, ¿no? Para que la vigueta venga en este sentido, ¿no? Pisando en este sentido. Y al medio de la vigueta se coloca un soporte, ¿no? O un nervio. Esto tiene que venir con una tabla encima, ¿no? Ya. Esto igual se hace una suerte de flecheado para que no se mueva, ¿no? Con el vibrado, con el movimiento, ¿no? Esto sería la viga colgante. Aquí, por ejemplo, ya tenemos con un sobrecimiento, ¿no? Un cimiento y un sobrecimiento. Este sería, ¿no? Ya. Por ejemplo, lo que les decía que esta losa trabaja, pues, por ejemplo, esto sería una losa, ¿no? En una sola dirección, que va a venir con una viga colgante acá, otra viga colgante acá. Entonces, en una sola dirección sería así. Entonces, el momento flector ya trabajaría aquí, ¿no? Con un peso se hundiría así, de esta forma. Por eso existen losas en dos direcciones, ¿no? Así, con sus vigas colgantes en los cuatro lados, ¿no? Claro que estéticamente eso es un problema también, ¿no? Entonces, si tenemos una losa de esas características, ya los esfuerzos solo se hacen en un solo punto central. Ya no habría mucho esfuerzo. Eso sería en cuanto a la losa, ¿no? Que viene, ¿no? Con vigueta y bovedilla. Con viguetas, ¿no? Y bovedilla. Eso sería sobre eso. Ahora sí, les voy a hablar de la losa cero, ¿no? Lo que es la losa cero. Entonces, la losa cero es más para lugares comerciales, industrias. Es un poco más el costo, ¿no? De lo que se hace. Es una placa de acero, ¿no? Que viene soldada y con una malla electrosoldada también. Es el tema de ahorros de tiempo. Es muy rápido, pero es también muy costoso, ¿no? También nos sirve para claros que son largos, o sea, para distancias largas, ¿no? Ya sea un galpón, empresas más que todo, ¿no? Empresas y industrias. Eso sería. Y la losa espancrete. Espancrete son bloques que vienen ya prefabricados, ¿no? Prefabricados que tienen una medida de 1 metro y 1 metro de ancho, ¿no? Y a la distancia que uno quiera, ¿no? Viene ya eso, ya a pedido viene eso, ¿no? Por ejemplo, en estos tipos de losas solo se tiene que vertir, ¿no? Una suerte de mezcla a las costuras o a las uniones, ¿no? Uniones o costuras de la losa. Viene ya, eso es colocado por una grúa. Es colocado, es rápido, es prácticamente en 1 hora lo hacen. Ya, por ejemplo, la losa reticular, ¿no? La losa reticular está nervada, ¿no? Según el cálculo estructural de un estructurista. Esa reticulada viene ya con losas ya con unos casetones, ¿no? Extraíbles. Una vez vaciado la losa, se procede, ¿no? A la extracción de los casetones. Es una de las losas que no son muy convencionales, ¿no? En aquí, inclusive vienen con entraría un poco más de fierro, ¿no?
por el tema de su enmallado. Según a lo que se sabe, ¿no? En textos dice que es una losa que resiste, ¿no? Eh, las cargas, ¿no? Las cargas. Que no es una losa que es como, digamos, una losa maciza, una losa de vigueta y bovetilla, ¿no? Entonces, esta losa es un poco más práctica, ¿no? Para soportar cargas, ya sea, por ejemplo, en tema de construcciones, ¿no ve? Ya tiene que venir predestinado ya las losas, ¿para qué se va a usar? Por ejemplo, no es lo mismo una losa para una vivienda que una losa para un gimnasio, por decirte. La losa de un gimnasio ya viene reforzado, ¿no? Ya sea con dos o tres nervaduras o ya sea con una losa reticular, ¿no? Podría ser, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una losa radier, ¿no? Por ejemplo, para explicarlo fácil, la losa radier se hace en terreno de baja calidad portante, ¿no? En edificaciones, este sistema se dividen en tres, ¿no? Por ejemplo, yo lo he dividido así en tres, ¿no? Por ejemplo, el abaco radier. Eh, el abaco radier, ¿no? El abaco, por decirte, es la parte donde se encuentra, ¿no? La columna. La columna, ¿no? Es esta parte. Y el armado del abaco se arma distinto, ¿no? Mi compañero les va a mostrar un video de cómo se arma un abaco radier, ¿no? Y la viga radial. Estas vigas vienen en dos presentaciones, ¿no? Ya sea en una viga radial simple o una radial doble. Serían estas unas vigas, ¿no? Que se unen a a los abacos, ¿no? Radial. Y por tercer punto, la losa radial. La losa radial sería la unión de varias de varias columnas, ¿no? Que están unidas. Este tipo de losas se trabaja, ¿no? Transmitiendo cargas, por ejemplo, cargas puntuales, ¿no? A los abacos, de los abacos a las vigas y de las vigas a la losa radial. Tampoco es muy convencional, ¿no? En construcciones pequeñas se hace más en edificios, tal vez en puentes, ¿no? En lugares que tienen problemas de sismos, ¿no? Y eso sería en un primer tramo, ¿no? A continuación voy a explicar, ¿no? Voy a hacer la diferenciación cuantitativa, cualitativa de por lo menos dos losas, ¿no? Porque no me va a alcanzar el tiempo para hacer de todas estas losas. Y voy a tratar de explicarles, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Las reacciones, las cargas puntuales, cargas vivas, cargas muertas. Y toda esa relación, lo que nos interesa a nosotros, eso lo voy a explicar a continuación, ¿ya? Esta es una losa maciza, ¿no? Esto es una estructura, ¿no? Donde se ve la viga colgante, con sus fierros, con su apuntalado, con su flechado y con todas sus normas, ¿no? Este es una losa, ¿no? Con vigueta y bovedilla. Es el más convencional y es el más común que se conoce, ¿no? En toda nuestra... por ejemplo, yo lo he visto trabajar mucho por las laderas, ¿no? En las empresas se hace otro tipo de losa, que es una losa inclusive que no tiene vigas colgantes ya, ¿no? Está hecho con pura viga plana. Y he visto también en otro lugar una losa que está hecho con pura formaleta, ¿no? Es los colombianos, el modo que hacen sus viviendas más o menos. Quisiera haber podido ir y hacer un video, ¿no? Pero a ver si el tiempo también lo permite, ¿no?